Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Cruzarea López Vicente y hoy hablaremos sobre las anemias hemolíticas. Para entender las anemias hemolíticas, primero debemos conocer al protagonista principal de esta historia, el hematíe, o también denominado eritrocito. Es el elemento más maduro de la eritropoyesis. Es una célula desprovista de núcleo, cuya función principal es captar el oxígeno del sistema alveolar y transportarlo a los tejidos para su empleo en el metabolismo celular. La vida media del hematíe es de 120 días. Tiene forma de disco bicóncavo, un volumen entre 80 y 100 femtolitros y un área de superficie de unos 136 micrómetros. Tiene un exceso de superficie en relación con el volumen, lo que le confiere una mayor resistencia a las agresiones externas y le permite una gran deformabilidad. La estructura del hematíe está compuesta por una membrana, que es una bicapa lipídica formada por fosfolípidos y colesterol. Su función primordial es aportar estabilidad y deformabilidad al hematíe. También está formado por un sistema enzimático. Este es un sistema de proteínas localizadas en el interior del hematíe, con las funciones de obtener la energía necesaria para el mantenimiento de la estructura y evitar la oxidación de la hemoglobina. En este participan dos vías, la glucólisis anaerobia y la vía de las pentosas fosfato. También tenemos lo que es la hemoglobina, que es la proteína más abundante del hematíe. Es una proteína formada por 4 cadenas de globina, iguales 2 a 2 y 4 grupos hemo, que son grupos prostéticos formados por un anillo de porfirina y un átomo de hierro que fija el oxígeno. Existen 6 tipos de cadenas de globina: la alfa, la beta, la gamma, la delta, la epsilon y la zeta. La hemoglobina A, con cadenas de globina alfa 2, beta 2, es la más abundante en el adulto, representando más del 95% del total. Su función principal es transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos y el dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones. También interviene en la homeostasis del pH sanguíneo. Las cadenas de globina van cambiando desde el embrión a la edad adulta, según las necesidades de adaptación al oxígeno, existiendo diferentes subtipos de hemoglobina. Es importante su conocimiento a la hora del diagnóstico prenatal y perinatal, ya que existen déficit o alteraciones de determinadas hemoglobinas que no se pueden observar hasta pasados unos meses del nacimiento. Pero, ¿qué sucede cuando estos glóbulos rojos se destruyen antes de tiempo? Ahí es donde entramos en el terreno de las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas son un grupo de trastornos en los que se produce una destrucción precoz del hematíe, o sea, hay una hemólisis. El conjunto de manifestaciones derivadas de esta hemólisis es lo que se le conoce como síndrome hemolítico. La intensidad del cuadro clínico será más o menos grave en función del grado de hemólisis, que va desde cuadros leves en los que puede o no puede haber anemia, hasta cuadros graves con requerimiento transfuncional frecuente. En todos los casos se trata de anemias regenerativas, ya que la hemólisis provoca una respuesta medular que ocasiona un aumento en la sangre periférica de reticulocitos o también conocidos como hematíes jóvenes. Las anemias hemolíticas se pueden clasificar en tres: en función del mecanismo de hemólisis, localización, fisiopatología o dependiendo de su velocidad de insaturación. Según el mecanismo de hemólisis tenemos lo que son las corpusculares y las extracorpusculares. Según la localización del hemólisis tenemos lo que son las intravasculares, que aquí la destrucción del hematíe tiene lugar en el interior de la circulación sanguínea, y las extravasculares, que los hematíes son destruidos fuera de los vasos sanguíneos, principalmente en el vaso mediante el sistema mononuclear fagocítico. Y según la rapidez de insaturación de la hemólisis, tenemos lo que son las agudas, que es insaturación rápida, y crónicas, que es insaturación lenta y mantenida. Como se mencionó anteriormente, mediante los mecanismos fisiológicos tenemos lo que son anemias hemolíticas corpusculares y anemias hemolíticas extracorpusculares. Las primeras, la hemólisis se produce por un defecto en los hematíes que produce una disminución en su deformabilidad. Al ser más rígidos tienen mayor dificultad para atravesar los sinusoides del vaso.
que aumenta su destrucción por el sistema monoclonal fagocítico esplénico. Esta rigidez suele estar causada por defectos congénitos en algunos de los componentes del hematíe, ya sea la membrana, el sistema enzimático o la hemoglobina. Existen algunas causas adquiridas de la anemia hemolítica corpuscular, como la hemoglobinuria paroxística nocturna. En esta enfermedad los hematíes presentan mayor susceptibilidad a la lisis intravascular por complemento debido a la disminución de dos proteínas de membrana, como lo es la CD55 y la CD59, que inhiben la acción del complemento de forma fisiológica, mientras que las extracorpusculares se producen por lisis por una causa externa al hematíe. Estas, a su vez, se pueden subdividir en dos tipos en función a su etiología, ya sea inmune o no inmune. En las inmunes se producen por la presencia de inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos, inmunocomplejos o proteínas del sistema del complemento. En la membrana del hematíe, lo que conlleva a su destrucción por el sistema mononuclear fagocítico del vaso e hígado. Aquí la prueba de antiglobulina directa o test de Coombs directo, que identifica la presencia de anticuerpos o complemento en la superficie del glóbulo rojo, es positivo. Con menor frecuencia se produce directamente de forma intravascular la lisis del hematíe por activación del complemento de ataque a la membrana del complemento. Bueno, las anemias hemolíticas no inmunes pueden ser de diversos agentes que pueden producir la ruptura de los hematíes. Pueden ser agentes físicos como las prótesis valvulares, hiperesplenismo, microangiopatías como la púrpura trombótica, trombocitopénica, agentes químicos como el plomo, agentes infecciosos como el Plasmodium o toxinas hemolizantes liberadas por bacterias como la toxina tipo Shiga o verotoxina liberada por la Escherichia coli, y otros agentes biológicos como lo son los venenos de las serpientes. El cuadro clínico derivado se denomina, como ya se mencionó anteriormente, síndrome hemolítico, y su gravedad dependerá de la rapidez de insaturación y de la intensidad de la hemólisis. En el planteamiento diagnóstico es fundamental la edad del comienzo. Hasta los 20 años hay que realizar una detección de anemias hemolíticas hereditarias, mientras que a partir de los 20 años hay que sospechar otras causas. En las anemias hemolíticas agudas de insaturación brusca son frecuentes la astenia, la disnea, la taticardia, los calambres, el dolor abdominal, la icterixia y la palidez mucocutánea. Puede aparecer coluria por la hemoglobinuria, sobre todo si la lisis es intravascular. En las anemias hemolíticas crónicas, el cuadro es más larvado por los mecanismos de adaptación. Suelen presentar anemia variables, ictericia y esplenomegalia. Por otro lado, en hemograma se detecta una anemia regenerativa. Esto quiere decir que hay reticulocitos altos en sangre periférica. Normocítica, que quiere decir que tiene un volumen corpuscular medio normal, o incluso macrocítica, si la reticulocitosis es muy elevada. Asimismo, en la bioquímica existe un aumento de la lactato deshidrogenasa por ruptura del hematíe, un aumento de la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina indirecta y una disminución sérica de la aptoglobina y la hemopexina, que son proteínas que captan el exceso de hemoglobina libre circulante. Para facilitar su estudio, las anemias hemolíticas se pueden clasificar en dos grandes grupos, hereditarias y adquiridas. En las anemias hemolíticas hereditarias, estas engloban los trastornos producidos por defectos genéticos en la síntesis de alguna de las partes del hematíe. Cuando es en la hemoglobina, se denominan hemoglobinopatías. Cuando es en las proteínas de la membrana, se denominan
membranopatías, y en las enzimas del metabolismo de eritrocitario se denominan eritroenzimopatías. En las hemoglobinopatías, las anemias por defectos en la hemoglobina son las alteraciones monogénicas más frecuentes y pueden clasificarse en dos grandes grupos: las estructurales y las talasemias. En las primeras son causadas por mutaciones que producen una alteración en la cadena de globina que conlleva alteraciones en la solubilidad o estabilidad de la hemoglobina. Las alteraciones más frecuentes afectan al gen de la cadena beta. Aquí las hemoglobinopatías más prevalentes son la hemoglobina S, la hemoglobina C, la hemoglobina E y la hemoglobina D, siendo la más relevante por su gravedad la forma homocigota hemoglobina S, o también denominada depranocitos o depranocitosis. También hay otras hemoglobinopatías, como las causadas por mutaciones en el interior de la molécula, como las hemoglobinopatías inestables, las hemoglobinopatías con alteración en la afinidad por el oxígeno y la metahemoglobinas. Las talasemias, por su parte, son producidas por un defecto cuantitativo en la síntesis de la cadena de globina. Esta patología viene determinada tanto por la disminución de la cantidad de hemoglobina en los hematíes como por el exceso de cadenas que se sintetiza en cantidad normal que queda no apareada, acumulándose en el interior del hematíe, provocando así su muerte precoz, o sea, una eritropoyesis ineficaz. Este defecto de síntesis puede involucrar a cualquier cadena de globina, si bien dado el predominio de hemoglobina A, o sea, alfa 2, beta 2, en la vida postnatal, los principales tipos de talasemias se producen por defectos en la síntesis de cadenas alfa, denominadas alfa-talasemias, y beta, denominadas beta-talasemias. Se pueden clasificar tres formas, según la cadena de globina afectada, en función de las manifestaciones clínicas, ya sea menor, intermedia o mayor, y según la magnitud del déficit, ausencia total o disminución de síntesis. Las membranopatías son debidas a una alteración por la deformabilidad de la membrana del hematíe. La membranopatía de mayor interés por su frecuencia es la esferocitosis hereditaria, seguida por la eliptocitosis congénita y la estomatocitosis hereditaria. Finalmente, las eritroenzimopatías, las más frecuentes aquí son por el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o flavismo y el déficit de piruvato quinasa. Clínicamente, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es responsable de dos síndromes clínicos: una anemia hemolítica episódica intravascular inducida por agentes oxidantes y una anemia hemolítica crónica espontánea no esferocítica. Los síntomas aparecen 1 o 2 días después de haber ingerido las sustancias oxidantes, ya sean ácido acetil salicílico, sulfamidas, primaquina, vitamina K, habas frescas, etc. O de iniciarse una infección vírica o bacteriana. Por otro lado, el déficit de piruvato quinasa es un trastorno autosómico recesivo debido a mutaciones en el gen PKLR, localizado en la región 12 del brazo largo del cromosoma 1, mientras que las anemias hemolíticas adquiridas engloban las anemias extracorpusculares, o sea, el daño al hematíe es debido a factores extrínsecos al mismo. Podemos considerar dos grandes grupos: las que tienen patogenia inmune, o sea que tienen una destrucción medida por anticuerpos, y las que presentan daños por un mecanismo no inmune. Las anemias hemolíticas autoinmunes son la causa más frecuente de las anemias hemolíticas adquiridas. Como se mencionó anteriormente, estas son causadas por anticuerpos dirigidos contra los propios hematíes. Según la temperatura óptima de relación de los anticuerpos, se pueden clasificar en anemias hemolíticas adquiridas inmunes por anticuerpos calientes, mayormente
mayormente la IgG. Estas presentan su actividad hemolítica a los 37 grados Celsius. También las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos, mayormente la IgM o crioaglutininas. Estas presentan actividad entre 0 y 20 grados Celsius. También se encuentran lo que son las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos bifásicos o hemoglobinuria paroxítica. También tenemos lo que son las anemias hemolíticas inmunes medida por fármacos y las anemias hemolíticas autoinmunes que son causadas por aloanticuerpos. Por otro lado, las anemias hemolíticas no inmunes, las más importantes por su gravedad son las anemias hemolíticas microangiopáticas, debidas a microtrombos o a una enfermedad intrínseca de la pared del vaso, que ocasiona una resistencia al flujo a través de ellos. Entre ellas destaca la púrpura trombocítica trombocitopénica o enfermedad de Moskowitz. También la hemoglobinuria de la marcha, que aquí la hemólisis se produce al pasar los hematíes por los pequeños vasos de la planta del pie en marchas prolongadas o carreras largas. La anemia hemolítica de grandes vasos o macroangiopática, que se produce la hemólisis intravascular por alteraciones en el flujo sanguíneo. Otras causas de anemia hemolítica adquirida no inmune es el hiperesplenismo. Aquí en las esplenomegalias el vaso puede destruir hematíes, así como las plaquetas, neutrófilos, etc. Finalmente, el tratamiento específico de la anemia hemolítica será determinado por su médico basándose en lo siguiente. Puede ser su edad, su estado general de salud y su historial médico. ¿Qué tanto avanza la enfermedad? La causa de la enfermedad, su tolerancia a diversos medicamentos, procedimientos o terapias, sus expectativas para la trayectoria de la enfermedad y su opinión o preferencia. El tratamiento de la anemia hemolítica varía según la causa de la enfermedad. El tratamiento puede incluir como transfusiones de sangre, medicamentos con corticosteroides, tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, esto para reforzar el sistema inmunitario, y el rituximab. En los casos más graves es posible que sea necesario administrar alguno de los siguientes medicamentos, que normalmente estos requieren hospitalización, como la hexanginotransfusión, que es similar a una transfusión de sangre, pero con un mayor aporte de sangre y la extracción de igual cantidad similar de sangre hemolizada, la extirpación quirúrgica del vaso y la terapia inmunosupresora. Finalmente, la prevención de la anemia hemolítica depende del tipo y la causa específica. Puede evitar factores desencadenantes como los medicamentos, infecciones y sustancias tóxicas. Y en el caso de las anemias hemolíticas hereditarias, como esferocitosis, talasemias o deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el tamiz neonatal y consejo genético, evitar medicamentos y alimentos que inducen crisis hemolíticas y una buena nutrición y control de estrés oxidativo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.